Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Bienvenidos. Querigma, un mensaje al corazón. La palabra de Dios siempre es nueva. Y como es nueva, renueva. Es creativa y por eso recrea. Y siempre se va actualizando y actualizando nuestra vida y con la vida la historia. Por eso en esa mañana nos acercamos a la palabra de Dios para que sea ella la que nos vaya transformando, la que vaya entrando a lo profundo del corazón. Que sea la misma palabra de Dios, la palabra divina, la que en este día nos vaya a nosotros alimentando y fortaleciendo nuestro espíritu. Vamos a meditar en esta mañana el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versos del 17 al 19. Y nos encontramos hoy con un texto que es de los textos claves de Jesús, porque ahí se confirma en este día que Él no ha venido a abolir la ley, sino a darle el verdadero cumplimiento. Y posiciona el mandato del amor en ese nivel grande y en el nivel que debe tener. La importancia de su ministerio y la importancia de la predicación van a girar en la vida y en el ministerio público de Jesús en torno a este gran mandamiento. El texto nos recuerda que en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se los enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús está dirigiendo en esta mañana a sus discípulos en este día. Y lo dice claramente: aquello que habían profetizado y que habían dicho los profetas, ahora tiene cumplimiento en la persona de Jesucristo. Él no ha venido a cambiar. Él no ha venido a desterrar. Él no ha venido a destruir lo que ya estaba. Solo ha venido a darle plenitud a la auténtica ley, aquella que está escrita e inscrita en los corazones, aquella que está plasmada en el corazón del hombre, la ley que hace libre y la ley que es libre. La ley que nos hace semejante a Jesús y sin embargo es el mismo Jesús en el corazón. Es la ley del amor. La ley que nos va liberando para que liberemos a otros. Es la ley de Jesús. Y en ese cumplimiento de la ley encontramos el camino de la libertad. Ya podemos nosotros percatarnos y darnos cuenta de que incluso los mandamientos no son una carga en el camino, sino que son siempre caminos y preceptos de libertad que llevan al hombre a liberar a los demás. La ley. Cuando encontramos la fuerza de la ley, la grandeza y el dinamismo de la ley, descubrimos que la ley proclamada de Jesús y por Jesús era una ley en el amor. Y esta ley, este mandato que el Señor nos ha dejado, es el que nos conduce a una vida en eternidad y a una vida plena y a una vida abundante. Es también interesante descubrir hoy lo que el Maestro le recalca y le recuerda a los discípulos. Les digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Es la palabra de Dios, la palabra que se encarna, la palabra que se hace nueva, la palabra que tiene cumplimiento más allá de una letra. Es la palabra proclamada por la boca de Dios, es decir, la palabra es el mismo Jesús. La palabra, el verbo encarnado, es el mismo Maestro que se nos da, que se nos presenta, el Maestro que nos va animando, que nos va hablando. Por eso deberíamos tener oídos para escuchar, pero también ojos para escuchar. Sí. ¿Por qué?
porque no podemos ser oyentes olvidadizos. Nuestros sentidos, nuestra capacidad de ver siempre debe tener capacidad de escuchar, de percibir, de intuir y de dejarnos iluminar por el Espíritu para que esta palabra nos vaya hablando directamente al corazón. La palabra que siempre se hace nueva. Pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra permanecerá. Sí, la palabra de Dios es estable y en esa palabra hay promesa de vida, en esa promesa hay salvación y en esa salvación está la vida que tú y yo estamos necesitando. Es en la palabra de Dios que nos regala el fundamento para poder seguir y para poder continuar. Por eso, cada vez que te atreves a escucharla y cada vez que te atreves a direccionar tus oídos y tu mirada a la palabra de Dios, siempre te hablará y siempre te dirá algo nuevo. Pero también encontramos aquí algo interesante. La palabra de Dios, una vez vivida, acogida y aceptada, es una palabra para transmitir, es una palabra para compartir. Pero aquí el maestro nos dice, cuidado con enseñar esos preceptos. El que se salte de unos de los preceptos menos importantes y se los enseña hacia los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Cuidado con estar predicando una palabra acomodada. Al evangelio nunca, óiganlo bien, nunca podemos desvirtuarlo y alejarlo de la cruz. Nunca podemos alejar el evangelio de la cruz, del sufrimiento de Cristo en cruz y de la resurrección. Si nos alejamos de una predicación que destierra la cruz, que destierra el sufrimiento de Cristo, que destierra la muerte de Cristo por el cual nosotros fuimos salvos, nos podemos quedar con un lindo mensaje y nos podemos quedar con un mensaje que tranquilice la conciencia del hombre, pero no un mensaje que provoque y que genere salvación. Y nosotros estamos llamados a eso, a contemplar al resucitado que nos va resucitando. Y con eso no podemos decir entonces que es un mensaje que nos lleve a un masoquismo y meramente a una evocación del sufrimiento. No estoy hablando de eso. Estoy recordando lo fundamental de la predicación. Jesucristo ha padecido, ha muerto y ha resucitado. Y eso va provocando un mensaje de gozo, un mensaje de esperanza, un mensaje de eternidad, un mensaje siempre estable que se hace nuevo, que se actualiza y que va renovando la vida del hombre. Es en Jesús de Nazaret donde nosotros tenemos consistencia. El mensaje tiene que ser vivido, pero también tiene que ser enseñado. Y tiene que ser enseñado en su integridad, no al acomodo de nosotros, no buscando un interés particular ni personal, no agarrando y macheteando y trasquilando el mensaje. No. El mensaje tiene que ser predicado en su integridad. Y esa integridad siempre se va alcanzando en la búsqueda de la verdad, en una solidificación de nuestra doctrina y sobre todo dando el testimonio de un Cristo vivo y resucitado en medio de los hermanos. Pasará el cielo, pasará la tierra, pero la palabra de Dios siempre será estable. Que el Señor en ese día te bendiga, te guarde, te sostenga y te acompañe, y que esta también sea la oportunidad de acercarte, de profundizar, de amar, de vivir, de proclamar y proyectar la palabra de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Amén. Querigma, un mensaje al corazón. Dios contigo.